Bendiciones, soy la pastora Raquel de Álvarez de la Iglesia Fuente de Vida y estamos aquí una vez más en este tema que se llama Avanzar al cambio y no resistirlo, de nuestro discipulado, una vida sin conflictos. Quiero que podamos orar juntos en esta noche para poder que sea Dios tomando el control de este tema y para que sea edificación a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, a nuestra mente y a nuestro corazón. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, Señor Jesucristo, te pido, Padre, que tú seas el que estás aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que tienes el control de todo, Señor. Ponemos delante de ti esta palabra, Señor, y sabemos, Señor, que es de bendición, Señor, para cada una de las personas que en este momento lo estén escuchando, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres hablando a través de tus siervas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero hablarles el día de hoy de este tema que se llama avanzar al cambio y no resistirlo. ¿Qué quiere decir avanzar al cambio y no resistirlo? Muchas veces los cambios nos generan cierto estrés o nos generan cierto conflicto o nos generan ciertos problemas, ciertas circunstancias, ¿no? Yo te quiero compartir algo muy personal que a mí me pasó. Hace aproximadamente 3 años, yo me tuve que mudar de casa, de una casa en la cual yo había vivido desde que tenía 5 años, hasta que yo tuve como 33, 34 años. Y aunque yo me casé y me fui a vivir a otro lugar, después por diversas circunstancias tuve que volver a la casa de mis papás. Y en esa casa pues yo la verdad viví muchísimas cosas, ¿no? O sea, era mi casa, mi hogar y amaba ese lugar. Era un lugar muy grande. Era un lugar donde teníamos también la iglesia, o sea, era nuestra casa y aparte estaba la iglesia con una capacidad yo creo que como para 100 personas. Aparte teníamos la oficina de la iglesia, aparte teníamos pues un área para el estacionamiento, para los coches y aparte todavía nos sobraba patio y jardín y todo. Mi mamá tenía muchísimas plantas, tenía un jardín muy grande, tenía de todo, árboles de limón, de papaya, plátanos, sábila, bueno, de todo, ¿no? Hasta Jamaica, o sea, mi mamá sembraba. Entonces un día, por diversas circunstancias, pues tuvimos que mudarnos de ese lugar donde nosotros estábamos viviendo y movernos a otra casa, a la casa donde estoy actualmente. Y cuando yo llegué a esta casa, yo me acuerdo que yo seguía añorando mi casa anterior, ¿no? Mi casa anterior pues era una casa muy rústica, era de madera. Las paredes, no teníamos piso de azulejo, era piso de firme, de cemento. Y la casa nueva, pues sí era una casa pues muchísimo mejor, mucho más bonita, en un fraccionamiento que entrabas, está lleno de árboles, muy bonito, con viabilidades, áreas verdes, muy bonito. La casa es mucho más pequeña que donde estábamos antes, incluso mi cuarto actual es del tamaño de donde era mi baño antes, o sea, para que se dé una idea. Entonces, la casa pues era súper grande, ¿no? Era súper grande y pues ahora donde estaba pues era mucho más pequeño y pues yo añoraba esa otra casa. Y yo me acuerdo que cuando yo salía del trabajo yo siempre pensaba, ay, ahorita estaría llegando a mi casa y abriría la puerta y entraría caminando por el pasillo y posteriormente entraría al cancel, lo abriría y entonces llegaría a mi casa y estaría en mi cama. Entonces yo añoraba mi otra casa. Y muchas veces cuando nosotros tenemos cambios, esto es un ejemplo radical a mi vida, pero muchas veces cuando nosotros tenemos ciertos cambios, nos resistimos a esos cambios. Yo me acuerdo que le lloré a la casa, imagínense, algo material, le lloré. Me acuerdo que yo le lloré de verdad, como si hubiera perdido un hijo. O sea, no sé cómo explicarles, pero yo le lloré a la casa. Y me puse, aquí en México usamos una frase en Vallarta que se dice me agüité, o sea, me agüité, de verdad, varios días. Me puse triste por eso. Y entonces, pues yo me sentía así, pues agüitada, porque no estaba en mi casa y no valoraba la casa que tenía ahora. Entonces, muchas veces los cambios parecieran malos, pero resulta que Dios siempre tiene algo bueno detrás de todo cambio, algo mejor. Dios siempre nos quiere llevar a más.
Dios siempre nos lleva de menos a más. Cuando vivimos en su propósito y caminamos en su voluntad, Dios siempre nos lleva a más. Hay que identificar siempre, por ejemplo, yo aquí te estoy poniendo un ejemplo sobre una situación realmente pues grande, pero muchas veces pequeños cambios pueden cambiar hasta nuestro estado de ánimo, porque no lavaron los trastes, la loza, ¿sí? Los platos están sucios y están ahí en el lavadero y entonces nos enojamos, o porque no cerraron la puerta, o porque prendieron la luz, o porque la apagaron, o porque la cama no está bien tendida. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ver qué cosas nos ponen vulnerables y tenemos que dar un tiempo para que estas cosas se acomoden. Quiero decirte que el enemigo siempre va a buscar sabotearte. Muchas veces esos cambios vienen en tu ministerio. Por ejemplo, Dios te llama a un lugar diferente, Dios te pone en un ministerio nuevo. Dios nos pone retos, a lo mejor tienes que hacer ciertas cosas, ciertas actividades, y el enemigo, aunque tú tengas la ilusión y todo para poder hacerlo, muchas veces el enemigo va a venir y te va a decir, no vas a poder, no te va a salir, no va a funcionar, mira que no es lo que tú haces, no está bien, no sé, mil cosas, pero déjame decirte que siempre hay algo bueno detrás. Yo en muchas de las cosas en las que Dios me ha puesto a trabajar, desde limpiar la iglesia, barrerla, trapearla, lavar los baños, predicar, cantar, danzar, evangelizar, preparar comida para el necesitado, ir de misioneros, donde sea, Dios siempre nos va a levantar, Dios siempre te va a llevar a más. Y por eso quiero que podamos ver lo que dice la palabra con respecto a esto en 2 Corintios 3:18. Puedas acompañarme con tu palabra en esta noche y te voy a leer lo que dice esta porción de la palabra. Dice, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Entonces, esta palabra nos dice que Dios siempre nos lleva de gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el enemigo quiera sabotearte, hermano, hermana, que me estás escuchando, hija de Dios, mujer esforzada, hombre valiente de Dios, el enemigo va a querer tumbarte, el enemigo va a querer sabotearte, pero Dios siempre nos lleva de bendición en bendición. Y quiero que puedas ir conmigo al libro de Hebreos 12:11. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate lo que dice, lo voy a leer de nuevo. Dice, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en esta parte de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, y habla sobre la disciplina. Muchas veces no nos va a gustar, mas sin embargo da un fruto, y dice que ese fruto es apacible, y es un fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cada cambio en nuestra vida, Dios está trayendo un fruto apacible. Tenemos que aprender de cada una de las áreas. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces sientes un avance y de repente sientes que retrocedes? ¿Sabes por qué pasa eso? Cuando nosotros estamos enfrentando un cambio, y el cambio puede ser, por ejemplo, un trabajo nuevo, puede ser una casa nueva, una ciudad nueva, un llamado diferente, un mover en el Espíritu Santo, y sentimos que avanzamos. Por ejemplo, cuando vamos a un congreso o vamos a un discipulado o vamos a un encuentro y sentimos que sí, yo lo puedo hacer, y sentimos la presencia de Dios y la gloria del Señor, pero de repente, ¡pum!, llegamos a nuestra casa y sentimos que en lugar de avanzar en ese propósito que nosotros teníamos, empezamos a sentir que vamos hacia atrás. No sé si te ha pasado, que sientes que vas avanzando y de repente no,
fíjate que no, vas para atrás. ¿Por qué pasa esto? Porque el enemigo siempre va a estar ahí buscando poner barreras para que tu avance siga. ¿Has notado cómo intentas avanzar en un área y el enemigo usa el conflicto para ese avance? Por ejemplo, te ponen, no sé, estabas en el servicio y ahora te ponen como líder de los ujieres y resulta que empiezas a tener fricciones con el equipo de servicio. Y entonces el enemigo está usando esa promoción para generarte un conflicto. Entonces, en lugar de sentirlo como una bendición, lo empiezas a sentir como una carga. Eso es lo que el enemigo quiere que sintamos. O estamos en la alabanza, o estamos en la predicación, o estamos en el ministerio de niños y ya un niño nos habló feo, o nos dijo que no le gusta cómo damos la clase, o alguien dijo, no, es que esa palabra yo siento que no es de Dios, o alguien dijo, no, es que el que canta no tiene unción, o es que esa canción, hombre, la cantó re feo, o sea, no tiene ni afinar la voz. O sea, son ataques que muchas veces vienen para tirarte, pero tenemos que recordar que la obra la hacemos para el Señor y no para los hombres. Entonces, por eso nosotros tenemos que avanzar, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo lograr avanzar ante esa situación? Deje saber a otros que Dios está tratando con usted. Muchas veces cuando nosotros estamos avanzando en estos cambios que Dios quiere, sobre todo, por ejemplo, alguien que es nuevo convertido, y las personas siempre van a buscar atacarlo, siempre van a estar, no, y eso que eres cristiano, y eso que va a la iglesia, y eso que camina con el Señor, etcétera. Pero usted, alguien que usted tenga confianza, déjele saber que usted está tratando, está haciendo Dios un cambio con usted, y practique el dominio propio. Muchas veces todo radica en eso. No sé si le ha pasado a usted que a veces uno se enoja y uno siente así como que no va a poder controlarse y va a explotar esa olla express. Bueno, entonces usted tiene que entender que debemos de practicar el dominio propio. Es algo que yo trabajo, que yo trato todo el tiempo, porque muchas veces cuando uno, por ejemplo, uno dice, pues el pastor se dedica al ministerio. Pero cuando el pastor se dedica al ministerio, créame que tiene que manejar mucho el dominio propio. ¿Por qué? Porque todos los hijos de la casa, los discípulos, las ovejas, todas son diferentes, ni una es igual. Y entonces cada una tiene una necesidad en específico y hay que tratarla. Pero si aparte el pastor tiene que trabajar en lo secular para salir adelante, tiene una doble carga, porque tiene la responsabilidad de su casa, la responsabilidad de su trabajo, más la responsabilidad del ministerio y del llamado. Entonces, claro que practica mucho el dominio propio. Entonces nosotros tenemos que empezar y practicar el dominio propio. Yo te quiero compartir algunos consejos en este día para que podamos hacer lo que es el tema del día de hoy, que es avanza al cambio, porque muchas veces nos resistimos. Dios a veces Dios a lo mejor en este momento, a ti que estás escuchando, Dios te ha llamado a algo. Dios te ha dado un propósito. Dios te ha dado un ministerio. Dios te ha hablado específicamente de lo que Él quiere que tú hagas en la obra del Señor, pero no lo has hecho porque sale de tu comodidad, porque sale de tu área de confort, porque es mejor como estás a adquirir más responsabilidades. Pero hoy quiero decirte que avances al cambio y no lo resistas, porque después de avanzar hacia ese cambio y ir hacia lo que Dios nos está llamando, hay una gran recompensa en Cristo Jesús. Yo te doy 3 consejos en esta tarde. El primero, sigue adelante, no te detengas. Si Dios ya estableció la obra en ti, sigue adelante, porque como leímos nosotros en el libro, en 2 Corintios 3, capítulo 3, versículo 18, dice que en el Señor nosotros vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. O sea que el Señor Jesucristo quiere que tú sigas adelante, no te detengas. Dios no nos llamó para estar estancados. Dios nos llamó para ser un río que fluya a través de nosotros y que a través de ese río muchos otros sean alcanzados. Entonces, cuando tú detienes el cambio en tu vida, no solamente estás deteniendo el cambio en ti, estás deteniendo el cambio en otros para que ellos sean bendecidos. Entonces, no detengamos el cambio, sino sigamos avanzando hacia lo que Dios tiene. Pero también trate el problema, pero no ceda a la tentación de alterarse. Si usted sabe que hay ciertas circunstancias que le molestan, por ejemplo, no sé, llegar a la iglesia y que esté sucia,
o que no esté acomodado como usted deseaba, porque usted está a lo mejor encargado de esa área y resulta que no lo hicieron como usted deseaba, no puede llegar y gritar, ¿por qué no lo hicieron así? No, uno tiene que no ceder a la tentación de alterarse. Entonces, el primer consejo es sigue adelante. El segundo, trata de ver qué cosas o qué cambios o qué circunstancias hacen que en ti se genere un conflicto y busca manejarlo y darle el tiempo para solucionarlo. Y número 3, confíe en que Dios le dirá qué decir. Muchas veces, por ejemplo, en la iglesia se invita a que compartamos la palabra, a que prediquemos, a que avancemos en lo que el Señor tiene hacia nosotros, pero muchas veces no nos animamos a dar ese paso porque decimos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a explicar? ¿Cómo lo voy a enseñar? Créeme que al final siempre Dios es el que habla. Hoy, esta noche, quiero concluir este tema diciéndote que avances al cambio. La vida es un ciclo constante. Siempre estamos en movimiento. Dios siempre tiene cosas nuevas y maravillosas. Mire, cuando yo era joven, cuando yo fui niña, yo tenía sueños y anhelos, pero la palabra del Señor en Proverbios nos dice que los planes que Dios tiene para nosotros no se comparan con lo que nosotros mismos hemos imaginado. Yo le pedí muchísimas cosas al Señor, a nuestro Señor Dios, pero nuestro Padre siempre ha buscado darme mucho más de lo que yo le he pedido. Pero algo que es una constante es no se detenga, avance. Dios siempre va a más. Dios siempre nos lleva a más. Ninguna palabra está de más. Toda la palabra, dice el Señor Jesucristo, que edifica. Es como, por ejemplo, cuando oyen a alguien que está predicando y dicen, eso ya me lo sabía. La historia de las 10 vírgenes. La parábola de el leproso. Ya me la sé, ya me la sé. Cuando uno empieza a decir esas cosas, la palabra del Señor, si usted la lee, dice que es una revelación del Espíritu Santo. Es la palabra inspirada por Dios, revelada al hombre. Cuando nosotros decimos que siempre lo mismo, estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor siempre tiene una revelación nueva. Usted puede leer el mismo versículo 20,000 veces y 20,000 veces Dios le va a mostrar algo diferente. Yo hace un tiempo compartí en la iglesia un testimonio de unos hombres que vivían en una zona muy alejada y solo tenían una hoja de la Biblia donde venía la historia de cuando caminan sobre el agua y que están los pescadores, están los discípulos del Señor y ven a Jesús caminar por el agua y le dice uno de sus discípulos, Señor, si eres tú, porque ellos piensan que es un fantasma, permite que yo camine sobre el agua. Y entonces dice que sale y caminó sobre el agua, pero tuvo miedo y cayó. Entonces, en esta historia que les quiero compartir, dice que ellos tenían solo esa historia y siempre leían esa historia. Y un día llegaron unos misioneros a ese lugar y entonces llegaron y descubrieron y les empezaron a hablar de Dios, les dejaron Biblia, bla, bla, bla. Cuando los misioneros ya se iban, habían olvidado una cosa. Y entonces los quisieron alcanzar, les hacían señas, aquí, vengan, lo olvidaron. Y como no lo veían, uno de ellos tomó lo que el hombre olvidó y empezó a caminar sobre el agua. Y los misioneros se maravillaron, los evangelistas, y está caminando sobre el agua. Y entonces ellos dijeron, lo que pasa es que nosotros hemos leído siempre esto y sabemos que si Dios dice, se puede hacer. Así lo mismo con nosotros. No te resistas al cambio, hermano. Avanza al cambio. Avanza lo que Dios tiene para ti, porque Dios siempre nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y Dios siempre quiere que nosotros seamos bendecidos. Te invito a que puedas compartir esta parte, este video, este tema de este discipulado en el tema 13. Próxima semana ya estaremos hablando del tema 14. El tema de hoy fue avanzar al cambio y no resistirlo. Compártelo, dale like, déjanos un mensaje, compártenos algo en lo que Dios ha edificado tu vida a través de este discipulado. Somos los pastores Raquel y Alejandro de la Iglesia Fuente de Vida en Puerto Vallarta, y en esta noche te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos ya entrando a esta recta final. Les invitamos a los miembros de la Iglesia Fuente de Vida que no dejen de caminar con el Señor, que asistan a nuestras reuniones domingos
11 de la mañana, jueves en Jardines del Sol con nuestro comedor infantil, Fuente de Vida, nuestros discipulados también todos los miércoles y seguimos avanzando para lo que Dios tiene. Así que te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que lo mejor de Dios está por venir.